Muy bien, compañeros, muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hace un par de clases nosotros habíamos hablado sobre los elementos del contrato. Habíamos platicado sobre los elementos del contrato, los elementos esenciales comunes que poseen todos los contratos. Luego abordamos ya lo que era el consentimiento y la capacidad en la clase anterior. Hoy vamos a abordar los vicios del consentimiento, compañeros. ¿Verdad? El consentimiento... Perdón que interrumpa la exposición, compañeros, solo de ingreso al resto de los compañeros. El consentimiento, compañeros, es aquella situación en la cual la voluntad de una persona se coordina con la voluntad de otra persona para llegar a un punto en común. El consentimiento en sí tiene que llenar ciertos requisitos. Primero que nada, se debe exteriorizar, ¿verdad? No puede ser el consentimiento subjetivo, o sea, el consentimiento debe de expresarse, ya sea de manera verbal, por escrito o de una manera tácita. Tácita es cuando de los mismos hechos cae de su propio peso el hecho de que una persona ha emitido su consentimiento de manera indubitable. Un ejemplo de eso era el que les ponía en la clase anterior del arrendamiento, en el cual el plazo se prorrogaba sin necesidad de que se elaborara un nuevo contrato, sino simplemente el inquilino continuaba en el bien, continuaba pagando, y el dueño del bien continuaba cobrando el dinero sin necesidad de elaborar un contrato. Entonces ahí tácitamente se tenía por prorrogado el plazo. Entonces el consentimiento en sí, tácito, es el que cae por sus propios hechos. El consentimiento, compañeros, el consentimiento se tiene que declarar de forma libre, básicamente. Y obviamente tiene que ser de una manera consciente. Entonces no deben de existir presiones. Es por eso que es tan importante el consentimiento, ¿verdad? Es una expresión de la voluntad. Entonces no deben haber presiones, ni debe de existir algún tipo de vicio, ¿verdad? El consentimiento debe existir, dentro del consentimiento debe existir una coincidencia, compañeros, entre lo que es la voluntad real, es decir, lo que yo quiero, con la voluntad declarada, con lo que se consignó dentro del contrato. Entonces, entre lo que efectivamente se quiere y lo que se está declarando. Eso es sumamente importante, compañeros, porque si no es así, hay un pequeño problema, hay un desfase. Si eso no es así, si esta situación no se diera de esta manera, entonces estaríamos ante un vicio del consentimiento. Es decir, existiría una anomalía contractual. Eso es lo que es el vicio del consentimiento, ¿verdad? Entonces, es una anomalía contractual. Los vicios del consentimiento son los siguientes, compañeros. Veamos la siguiente diapositiva. El primero de ellos es el dolo. El dolo viene de la palabra latina dolus, compañeros, que significa fraude o engaño, ¿verdad? Es toda astucia que se utiliza, una manipulación para obtener, sorprender a la otra parte o arrancar el consentimiento, es decir, para que en determinado momento una persona
consienta celebrar un contrato. Entonces, eso es el dolo. Ya en el digesto romano se decía que el dolo era toda astucia, ¿verdad? Toda mentira, maquinación, para que en determinado momento se pudiera sorprender, engañar o defraudar a otra persona. El Código Civil francés, también denominado Código de Napoleón, establecía que el dolo es causa de nulidad de la convención. Ellos denominaban al contrato como convención. Federico Pulpeña establecía que el dolo es la maquinación o artificio que se establece a una de las partes para arrancar el consentimiento. Entonces, es decir, para poder obtener el consentimiento. Básicamente es el engaño o ardier de una de las partes en relación a la otra. La división del dolo. La división del dolo, hay dos tipos de divisiones. La división doctrinaria propiamente, compañeros, en la cual se establece la existencia de dos tipos de dolos. El dolo inductivo o dolo principal, es decir, el engaño que recae sobre las circunstancias esenciales del contrato, sobre la parte principal del contrato. Y el dolo incidental. El dolo incidental es aquel que recae sobre las partes accesorias o las partes secundarias. Veamos el artículo 1262, por favor, compañeros, del Código Civil. Dice el artículo 1262. El dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico. Supongamos que yo voy a comprar un local comercial, pero lo que realmente considero es comprar un lugar en una zona comercial que tenga mucha afluencia. Entonces, se me engaña para que el lugar, el local comercial o la oficina que yo esté comprando no esté en donde yo consideraba que era la zona comercial, sino esté en un lugar muy, muy alejado. Y a mí me interesa de sobremanera que esté en una zona comercial, porque estoy iniciando. Entonces, para mí es necesario por ya la práctica del ejercicio profesional. Pero en teoría no es, en la práctica ya no es así. Entonces el vendedor me engañó para que yo pudiera firmar y que en determinado momento yo comprara o adquiriera ese local comercial, aun y cuando no estaba bajo las condiciones expresas que yo le había solicitado. Ahora, el dolo incidental es aquel que recae sobre situaciones o circunstancias accesorias. Aquí les ponía yo un ejemplo, ¿verdad? Una casa con patio. Quiero una casa con patio, pero realmente si no tiene patio, no es algo, realmente lo hacía por motivos recreativos, pero resulta que la compra no tiene patio. La casa no tenía patio. Entonces, hay realmente sobre un aspecto accesorio, ¿verdad? Entonces, esta es la clasificación doctrinaria: dolo inductivo y dolo incidental, ¿verdad? Inductivo, que recae sobre las partes esenciales del contrato, y el incidental, que recae sobre las partes accesorias o secundarias del contrato. Pero ¿cuál es la división que reconoce nuestro código civil? El Código Civil reconoce otra clasificación, donde se acerca a lo que es la clasificación
de las obligaciones. La clasificación de las obligaciones era la siguiente. Obligaciones positivas, que son las obligaciones de dar o de hacer, y obligaciones negativas, que son las obligaciones de no dar y no hacer. Pues sobre estas obligaciones es sobre la cual se recae precisamente el dolo, compañeros. El dolo positivo es el engaño que recae, o ardid que recae, sobre la conducta positiva de dar, una obligación de dar o de hacer. El dolo negativo es cuando hay un engaño para que se lleve a cabo o no se lleve a cabo, una actividad, es decir, una omisión, cuando no deba de realizarse algo, es decir, la actitud de no dar o no hacer. Supónganse, yo celebro un contrato, tengo una venta de artículos deportivos, y de repente viene otra empresa y me dice, otra sociedad, y me dice, miren, le voy a comprar la tienda de artículos deportivos, pero por favor, nosotros realizamos un estudio en el cual se establece que dentro del año siguiente es necesario que no haya competencia alrededor de 1 kilómetro para que el negocio siga floreciendo. Entonces, la obligación negativa sería de que usted no ponga una tienda de artículos deportivos a 1 kilómetro de distancia por el periodo de 1 año. Esa sería la obligación. El engaño pudiera ser que en determinado momento, como ejemplo, realmente el estudio lo que arrojaba era que era en un periodo de 3 meses, un periodo en el cual no iba a existir competencia alrededor, pero en el periodo de 1 año no solo crecía más el negocio, sino que se debilitaba más la competencia. Y ellos me trasladaron eso y yo lo acepté. Entonces, eso es el dolo negativo, ¿verdad? Cuando recae el engaño sobre una obligación de no dar o no hacer. Y el dolo positivo es cuando recae el engaño sobre una obligación de dar o de hacer. Luego tenemos el dolo simple, compañeros. El dolo simple es el dolo clásico, es cuando una persona engaña a otra para obtener su consentimiento y que celebre un contrato que dé inicio a una nueva obligación, la modifique o la extinga. Pero aquí hay otra figura, una figura muy interesante, compañeros, que es el dolo doble. El dolo doble, ese sí no está reconocido por nuestro código, pero el dolo doble es cuando ambas partes se engañen, ambos contratantes se engañan. Entonces, se tiene como válido el contrato. Quiere decir que si A engañó a B y B engañó a A, el contrato es válido. No hay nulidad. Nulidad es cuando un negocio no nace a la vida jurídica. Algo tan sensible como la autonomía de la voluntad se ve afectada precisamente por el engaño, el dolo. Entonces, cuando algo tan sensible como eso afecta el dolo, el negocio o el contrato no nace a la vida jurídica. A ver, el compañero Diego Alejandro. Buenas noches, solo una consulta. Un claro ejemplo de dolo negativo podría ser cuando se hace un contrato de compraventa y la parte vendedora o parte compradora la parte vendedora no le dice a la parte compradora que hay un gravamen, como una hipoteca. Eso podría ser un dolo negativo, ¿no? No, ese no es un dolo negativo. Ahí se aplicaría otra figura que tendría que ser el saneamiento. No, porque ahí no estaba obteniendo el consentimiento. Realmente ahí lo que se está es ocultando. Realmente el dolo negativo es cuando hay algo que hacer, algo que no hacer. Una
situación en la cual, supóngase, yo tengo que pintar una casa, me van a pagar y me dicen, mire, solo la fachada, si no la pinte. Entonces ahí tengo una obligación de no hacer, es una obligación negativa. No tengo que pintar la fachada. Entonces, sobre ese tipo de obligaciones es en las que recae el dolo negativo, sobre las obligaciones negativas cuando hay algo que omitir, porque así se ha celebrado. No sé si respondo su pregunta, compañero. Celic, muchas gracias. A la orden. Bueno, compañeros, entonces, el dolo, esto es algo bien, bien importante, compañeros, esto que les voy a comentar ahorita. El dolo no se presume. O sea, que yo me haya dado cuenta que me están engañando para poder celebrar un contrato, no quiere decir que con eso sea suficiente para que el negocio no nazca a la vida jurídica, sino yo tengo que probarlo. Tengo que probarlo y tengo que ir ante un juez y el juez tengo que presentar mis pruebas y el juez establecerá si existió un engaño que pretendía obtener mi consentimiento. Entonces, si es así, entonces ya se declara nulo el contrato que fue objeto de dolo, que contenía el engaño, ¿verdad? Entonces, la acción de nulidad para poder ejercer sobre el dolo dura 2 años, de conformidad con el artículo 1312, compañeros, del Código Civil. Veamos el artículo 1312, por favor, del Código Civil. Dice el artículo 1312. El derecho de pedir la nulidad relativa dura 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo en los casos que la ley fije término distinto. Entonces son 2 años para poder solicitar la nulidad por un engaño o porque se haya incurrido en dolo. Veamos ahora, compañeros, el siguiente vicio, la violencia. Veamos el artículo 1265, por favor, compañeros. 1265 del Código Civil. De conformidad con el artículo 1265 dice: la violencia o intimidación deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendiente, descendientes o hermanos a un mal grave o la pérdida considerable de sus bienes. Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. Entonces, de conformidad con este artículo, podemos obtener los siguientes requisitos. Primero, que la violencia cause una impresión profunda en el ánimo de la persona. Segunda, que esa violencia sea dirigida contra la persona contratante, contra su honra o contra la persona u honra de su cónyuge, ascendientes o descendientes. Y tercero, es necesario que esa violencia se trate de un mal grave y de un mal inminente. Entonces, es realmente la presión que se ejerce, compañeros, una presión que se ejerce ya sea de tipo moral o de tipo físico para poder influir sobre el consentimiento de una persona. Mire, si usted no me firma el contrato y me vende la casa, será golpeado o se atentará contra su vida o contra la vida de su familia. Eso es violencia. Entonces hay intimidación no solo física sino también moral. De conformidad con esto, como esto también lo tiene que declarar un juez, tiene que decir, bueno, sí, lo que hay está viciado está viciado el contrato. Entonces, veamos cómo lo puede calificar el juez en el artículo subsiguiente, 1266.
Dice, para calificar la violencia o intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. Estos son los elementos que el juez toma en consideración para poder en determinado momento establecer si hubo o hay o existe indicios o hay claramente un vicio dentro del contrato, un vicio de violencia que afectó el consentimiento, es decir, afectó la voluntad de la persona para poder expresar su consentimiento. El siguiente vicio es el error. El error es el desconocimiento absoluto, compañeros, o equivocado de una cosa. Realmente el error en determinado momento es la impericia, ¿verdad?, de una persona en relación a un negocio jurídico provocado por otra, con el ánimo de que incurra en un error como tal. ¿Ya? Existe una clasificación en relación a los errores. Está el error sustancial y el error accidental. El error sustancial, compañeros, se refiere al error que recae sobre la parte esencial del contrato. Pongo un ejemplo, que es el que traslado aquí. Resulta que me dan un contrato para firmarlo y yo me equivoco, pienso que el contrato es un arrendamiento, que voy a alquilar un bien, que si no es un arrendamiento, sino es una compraventa. Y yo lo compro. Entonces me equivoco. Hay un desconocimiento absoluto o equivocado de una cosa. Cuando vengo a sentir, ya he comprado el bien. Me equivoqué en el contrato. Y eso, fíjense, compañeros, que parecería algo astral, pero no lo es. Muchas veces esta situación se da porque a veces hay contratos muy, muy alambicados, muy complicados, que pueden en determinado momento provocar algún tipo de error en las personas. O que en lugar de un contrato de mutuo, yo celebre un contrato de comodato. Siempre son contratos de garantía ambos, pero son distintos. Pero por ejemplo, el arrendamiento o la compraventa es algo que puede en determinado momento desarrollar un problema fuerte por la equivocación en la cual se incurrió. A ver, la compañera Ari Valdés Lemos. Buenas noches, licenciado. En este caso, en este error, ¿se puede subsanar? Fíjese que aquí, al igual que lo que es la violencia y el dolo, tiene que ser declarado por un juez. Entonces uno tiene que aportar las pruebas, por qué se equivocó, qué fue lo que pasó. Entonces, con base en eso, el juez dirá, bueno, entonces si hubo un error, declaremos nulo el contrato. Entonces ahí ya se puede subsanar, celebrando un nuevo contrato. Gracias. A la orden, compañera. Entonces, es que ese sí es una situación complicada porque hay impuestos, pagos que hay que hacer, no solo de impuestos, sino honorarios, la adquisición, el precio, todo. Entonces, sí puede traer consecuencias fuertes. El error accidental, a diferencia del error sustancial, es que recae sobre las calidades secundarias de un objeto,
del contrato. O sea, eso no recae sobre la esencia. El ejemplo que les ponía yo aquí es la pintura que efectúa un artista famoso y connotado. Pues yo lo contrato, pero ¿qué si hay un homónimo y termino contratando a una persona que es un novato, ¿verdad? Que realmente no tiene las calidades que tiene el otro pintor? Y de todas maneras se elabora la pintura. Entonces, eso sería un error accidental, porque no incurrió sobre la parte esencial, la parte medular del contrato, sino solo una parte accesoria. Realmente la pintura se puede llevar a cabo, pero ya la confusión primera que se dio, ese sí ya es un problema. A ver, el compañero Edwin Rolando Sosa. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Licenciado, ¿en algún momento puede dar motivo a equivocarse con respecto al dolo incidental, con este último que es el error accidental? Ya que en un momento dado las dos son, ¿cómo se llama? Son sobre accesorios, sobre cuestiones secundarias. Accesorias, correcto. Fíjense que la similitud que tienen ambas figuras es esa, que van sobre cuestiones accesorias, pero el problema no es tanto ese, sino el problema es que uno es un engaño y aquí es una equivocación. Puede ser que el que se haya equivocado sea yo mismo el que está contratando. Yo me equivoqué, pero en el otro no, en el otro me están engañando a mí. Por eso es que no tienden a confundirse, porque uno es un engaño y el otro es una equivocación o es cuando realmente por falta de pericia, ¿verdad?, existe la equivocación. Mire, me equivoqué al contratar al pintor porque se llamaban iguales, ¿verdad? O sea, un homónimo, una cosa así. Pero esa es la diferencia básica que existe entre ambas. Por eso consideraría yo que no es tan factible tan factible equivocarse. Equivocarse, sí, exactamente. Muy bien. Gracias, licenciado, por aclarar. A la orden, compañero. Muy bien, compañeros. Y por último, los artículos que tienen que ver directamente con esta figura. El artículo 1257 del Código Civil dice: es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el vicio. Si es la persona que está engañando, no va a decir, bueno, mire, declaremos la nulidad porque hay un vicio. Realmente tiene que ser la persona que está siendo afectada. El artículo 1258. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquiera, circunstancia que fuera la causa principal de la declaración de voluntad. Ese es el error sustancial. Y el artículo 1259. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiere sido el motivo principal del mismo. Esto, compañeros, hay otra figura más que es la simulación, pero esa la veremos dentro de un par de clases. Esto afecta directamente lo que es el consentimiento de la persona. Por eso es que se necesitaba una clase especial para esto, porque el consentimiento es algo muy, muy especial. Tiene que ver con la voluntad de la persona. Si bien es cierto, se coordina con otra persona, es la voluntad de la persona para llegar a un acuerdo o una meta en común. Entonces, compañeros, no sé si tienen ustedes alguna duda, alguna observación, alguna inquietud sobre el tema que vimos hoy. Oli. No, muy bien, compañeros. Todo claro, ¿verdad? Muy todo bien, claro, gracias, Lick. Gracias, compañeros. Miren, fíjense que otra cosa que quería compartir con ustedes es que el día 30
de este mes, de agosto, es nuestro examen. Entonces, los exámenes comienzan, los primeros parciales comienzan el día 22. Entonces, tenemos esta semana y parte de la otra semana todavía para clases. Entonces, yo la próxima semana les voy a entregar un laboratorio, compañeros. El laboratorio es un resumen en preguntas de todo lo que hemos visto, para que ustedes le den respuestas a esas preguntas y con eso se preparen para el examen parcial. Entonces, pueden apoyarse en las diapositivas que enviamos, en las clases que se suben cada semana y en el libro que tenemos en clase. Entonces, sin otro particular, compañeros, yo les agradezco su atención. Que pasen una feliz noche. Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el jueves por esta misma vía.